Muy buenas tardes, querido público. Una nueva entrega del programa Teatro Crítico. Esta vez para hablar con un personaje de excepción, con David Fernández Valdés, amigo ya desde hace ya una larga temporada y además pues con el que comparto pues muchas cuestiones, ¿no? Interesantes que en parte tienen que ver, bueno, en parte no, casi totalmente en muchos aspectos con el tema del que vamos a hablar hoy, que es el libro que acaba de publicar, bueno, ya lo publicó hace unos meses, 2 o 3 meses, ¿verdad? Y Sí. que se titula Jaque mate a la leyenda negra. Jaque mate a la leyenda negra. David Fernández es asturiano y aquí estamos en la red, ¿no? Una red que tiene mucho que ver con Asturias porque es la red del materialismo filosófico, ¿verdad? Donde está situada la fundación que lleva el nombre del filósofo español más importante, pues, de todos los tiempos, ¿no? Que es Gustavo Bueno, ¿eh? Estamos en la Fundación Gustavo Bueno, estamos grabando desde Asturias, aunque nosotros estamos en otros lugares, ¿verdad? Del mundo, ¿no? Esto de Internet es una maravilla, ¿eh? Se puede conectar a un montón de gente mediante estos programas, ¿no? Que nos están, yo qué sé, nos están sorprendiendo cada vez más, ¿no? Veremos a ver qué pasa con la inteligencia artificial de aquí a un tiempo. No sabemos, igual en vez de ser nosotros somos avatares, ¿no? Los que hablamos. Bueno, David Fernández es asturiano de Gijón, ha escrito este libro del que vamos a hablar hoy y, y Jaque mate a la leyenda negra podríamos ordenarlo, situarlo, mejor dicho, ¿no? Pues en una, vamos a decir, en un contexto que lleva desarrollándose en los últimos 25 años, ¿no? Yo creo que es a partir de 1999 cuando hay una reacción no organizada. Yo creo que ahí es cuando empieza una reacción ante un modo de entender España, ¿no? Pues que desde luego que no le hacía ningún favor a los que somos españoles, ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo hace 25 años? Pues porque yo creo que hay un texto que es fundamental, que yo creo que considero que es el que abre la puerta, ¿no? A que se escriban luego un montón de textos y a que la gente se organice de un modo o de otro para reaccionar contra este ideario negro legendario. Ese libro es el libro España frente a Europa de Gustavo Bueno, publicado en 1999. A raíz de ese libro, pues han surgido muchas voces por escrito, y en las redes sociales, pues contrarrestando toda esta maquinaria negro legendaria que es muy antigua, pero que en los años anteriores a estos 25 que he señalado, pues estaban campando por sus fueros, pero de una manera absolutamente salvaje, por así decir, ¿no? Ahora ya, desde que se da esta reacción, yo creo que se están pensando muchas veces lo que dicen, o por lo menos tienen que pensárselo, o saben que tienen a alguien enfrente que les va a replicar. Una de esas formas de replicar es la que expresa David Fernández en este libro y que, como he dicho, pues hay otros, ¿no? Que también pues lanzan esas voces. Por mencionar algunos, ¿no? Pues recuerdo el texto de Iván Vélez, que luego ha escrito otros muchos, ¿no? Teniendo este leitmotiv, ¿no? De confrontarse a la leyenda negra. Pedro Insua, cómo no hablar también del texto de Roca Barea, pero también en Hispanoamérica, desde luego. En Hispanoamérica también hay una reacción frente a esta leyenda negra, porque no deja de ser un ataque a todo lo hispano, ¿verdad? Por mencionar dos actantes importantes, ¿no? Uno que acaba de fallecer, una lástima, ¿no? Vitoria, ¿verdad? Que ha escrito sobre todo novela histórica, hablando de autores importantísimos, ¿no? Que cumplieron un papel fundamental en el Imperio Español, nada menos que Blas de Lezo, por ejemplo, ¿no? Otro, pues también podríamos mencionar a Marcelo Gullo, ¿verdad? Bueno, mucha gente estamos en este barco, ¿verdad? También asociaciones que no son las que elaboran los argumentos, ¿no? Pues como estos autores que he mencionado o el mismo David, pero que organizan actos
y se mueven de tal manera que los que sí que hacen argumentos, pues como en este caso, ¿no? Algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, pues lleguen a cuanta más gente mejor, ¿verdad? ¿Eh? Por las redes, en actos públicos. Bien, bueno, no me quiero enrollar mucho porque lo interesante aquí es que David nos hable de este libro que acabo de enseñarles y que quiere ser un libro pues de ataque, de ataque. Él menciona muchas veces el término, bueno, menciona y lo expresa con contundencia, guerrilla, ¿no? Es el fomento de una guerrilla para contrarrestar el poderío, ¿no? De ese argumentario antiespañol, que es el de la leyenda negra. Bien, voy a hacerle una serie de preguntas y yo creo que va a ser la mejor forma para que David nos cuente de qué va, ¿no? Su texto en concreto. Y a ver, ¿por dónde empiezo? Pues yo creo que podemos empezar pues por las primeras páginas. ¿Por qué, David, citas, antes de empezar a escribir, a tres autores? Hay tres citas. Una es de Escrivá de Balaguer y Albar, otra es de Antonio Gramsci, primero el fundador del Opus Dei, luego un comunista italiano, un eurocomunista, vamos a decir, aunque el eurocomunismo sí, se desarrollaría a partir de Gramsci, y al más antiguo de ellos, también santo como el primero, Ignacio de Loyola. ¿Por qué estas tres citas? Nada más empezar el texto. Muy bien, José Chulo, lo primero es agradecerte la invitación de venir a Teatro Crítico, porque yo hace unos meses estaba viendo tus vídeos y ahora estoy al otro lado de la pantalla. Y por supuesto saludar a tu audiencia, que sé que está por muchos países y que tenéis un número muy importante de seguidores, entonces saludarlos a ellos también. Bueno, respecto a la pregunta, que es muy buena, yo creo que es una manera ya que podemos establecer el marco general del libro. ¿Por qué estas tres personas? Porque cada uno de ellos yo creo que refleja muy bien lo que quería conseguir con este libro. La primera cita de Escrivá Balaguer dice: no vueles como un ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Yo creo que es un gran problema que hay en la hispanidad y se ve claramente con la leyenda negra, cómo mucha gente, en vez de tener una visión de águila, está encantada de picotear como pollos de corral y siguen ahí. Y cuando se quiere un poco motivar esa visión de águila, de volar alto, no, estamos muy bien aquí, siendo cabeza de ratón y haciendo nuestro papel digamos, de cadena, línea de cadena de continuación con el discurso hegemónico. Que eso nos lleva a la segunda cita, la de Gramsci, con su concepto de hegemonía cultural, que yo creo que la leyenda negra es un ejemplo de hegemonía cultural a través de el dominio de las diferentes áreas de la sociedad donde se crea conciencia: educación, medios de comunicación, artistas, intelectuales. Eh, no es descubrir el Mediterráneo decir que en España hemos sufrido durante los últimos 50 años la hegemonía de una clase cultural, la clase intelectual que ha interiorizado el discurso negro legendario de una manera acrítica, sin discernimiento. Y eso hace que la línea, digamos, una línea de trabajo del libro que propone es recuperar esas áreas de la sociedad donde se crea conciencia. Entonces, siguiendo la tradición de Gramsci. O sea, la idea es utilizar a Gramsci para desnegro-legendarizar España y por ende la hispanidad. Y la tercera cita nos lleva después a San Ignacio Loyola. Actúa como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Esto es un llamamiento a muchas personas que están totalmente hasta el gorro, se puede decir coloquialmente, de la leyenda negra, y son conscientes de las grandes, de los efectos perniciosos de la leyenda negra en su vida cotidiana, económica, política, cultural, y por tanto hago llamamiento a los creyentes como a los no creyentes, porque esto es una lucha, digamos, transversal. Aquí muchas veces cuando se discute la leyenda negra o si es una leyenda negra, es una leyenda rosa, etcétera, etcétera, siempre sale el tema del catolicismo, que como veremos es uno de los motores también del discurso negro legendario. Un anticatolicismo que nos remite ya a la época de Lutero y que continúa con Calvino, Lutero, el anglicanismo, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, es un llamamiento también, como dije antes, a todo el mundo. Y para acabar, yo quería también citar que estas tres personas, aunque nos sorprenda, son productos de la hispanidad.
No, obviamente los dos santos, por razones obvias, pero Gramsci es sardo. Y hay que recordar que Cerdeña fue durante 400 años parte de la corona de Aragón y hasta la llegada de los Borbones fue parte de la monarquía hispánica. Y claramente Gramsci, lo que he leído, veo claramente que obviamente era ateo, pero era una persona que imbuida en esa cultura católica y por eso hacía tanto hincapié en la importancia del control de los medios de comunicación, educación, el arte, etcétera, etcétera, para crear un mensaje hegemónico. Entonces, muy bien, yo creo que leyendo estas tres citas e intentando comprender lo que hay detrás, establece muy bien el marco del libro y así el lector puede ya introducirse en él. Bien, pues yo creo que Gramsci, aunque lo dices que ateo, yo creo que al final de su vida tuvo cierto acercamiento, ¿no? Con el catolicismo, sobre todo, me parece a Eso mí. pasa muchas veces. Dice que muchas veces grandes ateos antes de fallecer, pues Bueno. se replantean muchas cosas. Sí, algunos ha habido, es verdad. Lo que comentabas, ¿no? 50 años, ¿no? De ataque, ¿no? El negro legendario, que si me permites puedo hacer un pequeño apunte, ¿no? A esto mismo que acabas de decir, porque Gustavo Bueno llama a esa maquinaria, ¿no? Ideológica, pues, pues lo que es la izquierda negra, porque los representantes, ¿no? Tanto intelectuales como periodistas, ¿verdad? Gente del arte y tal, conforman pues están a un lado, ¿no? De la política española. Y si me permites, también Sí, habría la derecha, ¿eh? O sea, hay sí, una derecha, no tanto, no es tan flagrante como la izquierda, pero es también un hecho sí, objetivo. yo estoy de acuerdo contigo porque sobre todo es la complicidad, ¿eh? Y en algunos casos también hay ciertos ataques, pero el hecho de no reaccionar, ¿no? Ante esos ataques por parte de la derecha política, yo creo que los hace tan culpables como la izquierda negra, ¿no? Pero bueno, los desarrolladores yo creo que sí que están ahí en la izquierda negra, ¿verdad? Hay un artículo muy Absolutamente. interesante de, bueno, no sé si está en el Basilisco o en el Catoblepas, ¿eh? Lo digo por si están interesados nuestros oyentes, y bueno, y los que están viendo, ¿verdad? Bueno, al principio de la entrevista, cuando te estaba presentando, yo creo que da unos rasgos un tanto generales de por qué era necesario escribir, ¿no? Sobre argumentos, expresar argumentos antinegro legendarios. ¿Cuáles fueron tus razones concretas para escribir este libro? Bueno, tres rápidamente. Primero fue la experiencia vital, eh, digamos, de haber vivido varios años en el extranjero. Otra también fue el golpe de Estado de la democracia en 2017. Y el último fue la lectura de Imperofobia. Eso hizo que un poquitín, podríamos decir que la lectura de Imperofobia y comprender lo que significaba permitió articular todas esas ideas inconexas que estaban en el aire, que salieron no solamente con la crisis financiera de 2008, con la utilización del término PIGS para referirse a los países del sur de Europa, sino también con todos los estereotipos negrolegendarios que se revivieron en el golpe de Estado contra la democracia en 2017, no solamente, sobre todo en el extranjero, porque yo vivía en el extranjero, y ese libro y digamos, la manera de articular las ideas me permitió comprender que obviamente todos esos estereotipos negrolegendarios recurrentes, no solamente en la literatura, en el cine, digamos, en los artículos, la referencia a la Inquisición, las referencias a Franco, las referencias a la España negra, que siempre, digamos, de una manera inopinada salían continuamente, había una explicación lógica que me parecía muy razonable el comprender que una cosa así no es producto de una década ni de dos décadas, sino de siglos y siglos de tiempo, en el tiempo y en el espacio. En el tiempo hablamos de varios siglos, porque podemos perfectamente volver atrás a la época de Lutero, o también a todo el discurso negro legendario de los ilustrados, sino también en el espacio. Es decir, los países que han configurado el Occidente, como se conoce hoy en día, son países que en su narrativa nacional la lucha contra lo hispano y por ende lo católico es fundamental. Menciono el libro El Triángulo de la Modernidad. París, Londres, Washington, Berlín. Obviamente esos países han tenido a lo largo de la historia de los últimos 500 años
han tenido conflictos de todo tipo, no con la España de hoy en día, sino con la monarquía hispánica, pero obviamente después de la balcanización del imperio, el término España quedó reducido a la península ibérica. Y nosotros somos, de una cierta manera, lo que éramos, unos herederos de lo que hizo, lo que hizo la monarquía hispánica. Y conociendo la historia de esos países, se ve que la lucha contra la monarquía hispánica fue crucial en la constitución de su identidad nacional. Y esa inercia se percibe en los contenidos culturales, en la manera de aprender la historia, en la manera de abordar España o Hispanoamérica. Es muy interesante de ver, bueno, pues como para los mitos de la Carmen de Bizet salen continuamente, o los mitos de la Inquisición, y eso no hay que, digamos, no hay que retrotraerse a 100 años. Por ejemplo, siempre me refiero a la famosa serie de dibujos animados Érase una vez el hombre, que los que tenemos una cierta edad la veíamos con mucho interés. Estoy hablando de una serie de finales de los años 70, en el que ver el capítulo del Siglo de Oro es un resumen perfecto de los mensajes negrolegendarios. Hay que recordar que es una producción francesa, que España participaba, y que ese capítulo, se llama El Siglo de Oro, estaba, estaba producido para que lo vean niños de 6 a 15 años. Entonces nos damos cuenta la fuerza que tenía ese discurso negrolegendario en Francia. Hoy en día, obviamente, las cosas han cambiado, pero lo interesante es que las clases dirigentes que veían, o los niños que veían esa serie, pueden ser las clases dirigentes de hoy en día. Y por tanto, ese sustrato queda ahí. Es un ejemplo. Invito a tus seguidores a que vayan a YouTube y busquen Érase una vez el hombre, Siglo de Oro, y tienen la versión en español. Bueno, la verdad es que los seguidores más que de este canal, ¿no? De este canal de la Fundación Gustavo Bueno, más que seguir a una persona como puede ser yo, porque estás focalizándome, están siguiendo a la escuela, ¿verdad? Sí. Estás en el ámbito de una escuela de filosofía y yo creo que esto es lo más relevante, ¿no? De cara a que vayamos cogiendo pues cada vez pues más interés en el público, no solo español, sino hispanoamericano, ¿verdad? Ahora están, no estamos, cuando salga el programa, pues se engancharán pues gentes de toda la península, de toda España, quiero decir. En Portugal quizá tengamos también alguien que nos quiere ver, pero hay una inmensidad de gente de Hispanoamérica, ¿no? Desde Estados Unidos, hasta la punta más austral, ¿no? Del continente americano. Bien, comentabas, ¿no? Que la leyenda negra nace en los países que son los que están a la sombra del Imperio Nace Español. en Italia, para ser precisos, Sí, nace en Italia, pero digamos la fuerza y sí. digamos la elaboración como arma propagandística, como nematología, como decís vos, como se dice en la escuela, nació en Alemania, bueno, en el Triángulo de la Modernidad, Sí, si quieres. exacto, sí, Lutero, ¿no? Que nos odiaba por el hecho sobre todo de ser católicos, ¿verdad? Pero, porque, bueno, por el hecho de ser católicos y quizá también el periodo de Carlos I, ¿no? Que había un control ahí de los Austrias, se habían hecho españoles, por así decir, ¿no? En la época de los Austrias. Pero luego los que van a desarrollar, ¿no? Este ideario van a ser los ingleses y posteriormente los franceses en el 19, que nos habían metido aquí ya, no un topo, sino que nos habían metido pues la topera entera, ¿no? Con los Borbones Sí. vinieron pues toda la maquinaria antiespañola. Y claro, aquí está el problema, ¿no? Porque tú nos estás proponiendo con este libro pues una sistemática de lucha. ¿Por qué? Yo creo que porque los españoles han asumido ese ideario negro legendario. Esto es lo que yo veo, pero bueno, dime tú si lo ves así, ¿no? ¿Por qué es importante luchar contra la leyenda negra? ¿Porque está fuera de España, los argumentos que han nacido de fuera, o porque lo hemos asumido los españoles? Dame tu opinión. Lo que dices. Bueno, sí, yo creo que son las dos cosas y que no son contradictorias y que se complementan. Es decir, un ejemplo respecto a la influencia externa, solo hay que remitirse a los contenidos audiovisuales de factura anglosajona para ver muchas veces cómo ese estereotipo de la linda negra, que no solamente es para España, sino también para nuestros hermanos hispanoamericanos, o sea, del bandido de la Sierra Morena al bandido mexicano,
pasando por el narcotraficante colombiano, pues hay una línea de continuidad en el que obviamente siempre se presenta lo peor de la naturaleza humana. Nunca, digamos, se valoriza o se exalta esas personas como héroes muchas veces. No es el pirata, no es Barba Negra, que siendo un criminal se le exalta. O Eric el Rojo, que siendo vikingo se le presenta siempre como una perspectiva positiva. Muchas veces el bandido mexicano y el narcotraficante hispanoamericano representan lo peor. Eso es un ejemplo de cómo funciona y opera el día de hoy desde fuera. Y desde dentro, cómo hemos asimilado ese discurso. Ese discurso está, digamos, interiorizado por una gran parte del arco político, pero lo más importante por las élites que gobiernan el país y por, digamos, la inteligencia, si quieres decir la inteligencia, lo que decía, me refería a Gramsci. Las áreas de la sociedad donde se crea conciencia, ese discurso todavía, a pesar de, como dices tú, que se van 20 años de contraataque, sigue muy permanente. Y el claro ejemplo ha sido siempre cómo los indigenismos patrios españoles, vasco y catalán, utilizan siempre discursos negrolegendarios. Es muy interesante ver cómo cuando AMLO decía que había dónde está el oro, o hay que devolver el oro, había un paralelismo con España nos roba, que los secesionistas catalanes utilizaban hace 10 años. Era un argumento, una idea fuerza. Entonces vemos cómo ese discurso negro legendario sirve para los secesionismos patrios para difundir su discurso. Saben que están sembrando en un terreno que ya ha sido trabajado, un terreno fértil, porque, como indico en el libro, los medios de comunicación, la educación, los medios de entretenimiento, las instituciones e incluso la sociedad civil, digamos, repiten ese discurso negro legendario. Y un claro ejemplo es el 12 de octubre. Ahora está cambiando un poco las cosas debido a la respuesta de muchas personas, pero hasta hace 10 años era normal encontrar una equiparación entre lo que te decía el libro de historia cuando estudiabas como dicen, la conquista, con lo que veías en un documental de televisión, con lo que veías, por ejemplo, en un comentario de algún director de cine, o con lo que decían desde el púlpito del Parlamento. Y para terminar, cuando salías a la calle había una manifestación recordándote que no hay nada que celebrar, con ONGs, fundaciones y demás grupos de la sociedad civil. Obviamente, ante ese bombardeo, tú tendrías, el resultado lógico es que tú asumías ese discurso, porque todo el mundo alrededor tuyo te lo está repitiendo. Bien, pues entonces pues vamos a ir un poco, vamos a ir al libro, a estos, porque yo he leído el libro y entonces lo he definido como un libro de lucha, un libro de ataque, además de ataque sistemático, que quiero que toques ese tema, pero bueno, antes de que toques ese sistematismo que propones, dime concretamente, no lo que yo he dicho de tu libro, sino qué es para ti este libro y qué quieres conseguir con él, ¿eh? Voy a juntar dos preguntas en una, ¿no? Vale, ¿Qué es este muy libro y bien. qué quieres conseguir con él? Bueno, pues el libro es un manual, como digo en la portada, el subtítulo es Un manual de guerrilla cultural. Quiero que el lector encuentre en el libro las acciones que le permitan dar la lucha en el día a día contra la leyenda negra. En el día a día. Yo creo que es muy importante el elemento de microacción, de pequeña acción en el día a día, de manera cotidiana, para crear con más gente, obviamente, una base en la sociedad, de abajo hacia arriba, en el que se pueda cambiar el papel que juegan esas áreas, las 5 áreas que identifico en el libro, como que dejen de ser trampolines de difusión de la leyenda negra. Para el contrario, para ser plataformas para desnegro-legendarizar la sociedad. Entonces es un manual donde hay acciones explicando lo básico para que la persona en función de sus circunstancias elija la más adecuada y se lance, se suba al monte, se tira al monte, como si quieres decirlo. Por lo tanto, eso puede generar de abajo arriba una dinámica muy poderosa, porque eso puede, digamos, hacer que poco a poco las cosas vayan cambiando.
Esto tendría que ser quizá una élite, o tú crees que todos estos movimientos que ya se están dando, porque ya hay asociaciones, ¿verdad?, que están Correcto. preocupadas por este tema. ¿Crees que sería conveniente que hubiera cada vez más? ¿Crees viable, además, que va a haber cada vez más, que la gente va a dejar de estar preocupada por el fútbol, el baloncesto, y se va a preocupar por contrarrestar la leyenda negra? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Cómo ves la organización que propones? Sí, bueno, pregunta muy interesante porque entró el debate de qué nivel de articulación o organización es necesario para este tipo de movimientos. Yo lo que propongo a este estadio inicial es que sea espontáneo, porque es lo más difícil de controlar y digamos lo que más, lo que facilita que se cree una dinámica natural. Es decir, el hecho de estar remando contra corriente durante tantos años, eso crea una inercia y una capacidad que te permite superar los obstáculos. Y eso hace que gente actuando en este sentido, no tiene que ser mucha, porque también soy consciente que más vale 5 personas activas y determinadas que 100 personas escuchando y siguiendo lo que está de moda. Entonces, eso hace que a este nivel yo parto de espontaneidad, articulación y organización en el futuro. Y respecto a las élites, bueno, yo creo que las élites acabarán siguiendo cuando ven que hay un movimiento de abajo arriba con fuerza que hace que ellos tengan que seguir lo que dice, digamos, la tendencia. Notablemente los partidos políticos. Los partidos políticos verán que si hay un interés en la sociedad civil por luchar contra la leyenda negra y por también, porque la lucha contra la leyenda negra es el primer paso para buscar una articulación de la hispanidad, porque si se quiere articular la hispanidad, obviamente la leyenda negra, como dice Marcelo Gullo, es el huevo de la serpiente y hay que aplastarlo, porque si no, cualquier proyecto de articulación será condenado al fracaso. Eso hará que los políticos y las élites se den cuenta. Al mismo tiempo, eso no impide que también en las propias élites, los propios partidos políticos, en el mundo académico, se unan a este movimiento de abajo arriba. Como hice referencia antes, lo importante es en el día a día, en tu cotidianidad, ser capaz de dar el paso y ir ganando espacios poco a poco. En esta estructuración que haces del libro, que la verdad es que está muy bien estructurado, la verdad es que se nota que tienes una formación de ingenieril, ¿no? Y de, y de poner las cosas muy bien en su sitio, ¿verdad? Da gusto mirar el libro y ver las clasificaciones que desarrollas y el orden, ¿no? El orden de todos los argumentos. Entre este orden que propones hay 15 acciones, 15 acciones que tendrían que ser las desarrolladas por esto desde abajo, como has comentado, ¿no? Luego entraremos, si quieres, en valorar las dificultades. Pero bueno, vamos a estas acciones que propones, ¿no? Las primeras, desde luego, además, está implícito en lo que acabas de decir, porque tienen que ver con la educación. Las tres primeras tienen que ver con la educación, porque si no les llegan, claro, los que educan y los educandos, ¿verdad? Las cuatro primeras. Espera, que aquí tomé nota en su día y después hablas de la acción del español, ¿no? La defensa del español, podríamos decir. La acción en los medios de comunicación, acción para un lenguaje, ¿no? Que sea adecuado para contrarrestar el lenguaje que es anti-hispanófobo, vamos a decir, ¿no? Negro legendario. La acción, pues, en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que esto lo juntaría, estos tres, canales informativos, contenidos informativos, plataformas informativas. Aquí hay tres acciones que podríamos ordenar de alguna manera, ¿no? Luego, pues, los análisis de situación yo creo que ya irían un poco más allá del ir de abajo arriba, ya estaríamos en la parte de arriba, ¿no? Porque a veces es difícil hacer análisis de situación, ¿no? Yo creo, este sistematismo sí que se va viendo también que estás generando, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Ese movimiento que provocaría, pues, que se hicieran, por ejemplo, estos análisis de tal manera que todavía tendrían más argumentos los de abajo, ¿verdad? Para seguir con esta guerrilla que propones, ¿no?
el entrismo político, algo que es lo habitual en política, sobre todo desde el siglo XIX, que yo creo que lo fomentaron, bueno, lo afirmo, ¿no? Los que fomentaron el entrismo en los partidos fueron los anarquistas, ¿no? Y es una forma, pues, bastante eficaz, ¿no? De fastidiar al otro, ¿verdad? El entrismo político. La Bueno, entrismo focalización de los problemas político, José Luis, entrismo en todos los ámbitos, de no todos los ámbitos, únicamente desde luego. Sí, es sí, políticos, en todos los ámbitos de la sociedad. Ir con el sí. discurso negro legendario a partir de tus responsabilidades, bien políticas, asociativas o profesionales. Ajá, ajá. Bueno, en la preparación del ataque yo creo que también tendría que estar perfectamente ya estructurada, por así decir, ¿no? Ya estaríamos en la parte alta, como con la elaboración de argumentos, ¿no? Después del análisis de la situación, pues hay que elaborar argumentos y propones, el colofón sería la acción social, ¿eh? La acción social que en todos los ámbitos, ¿no? Cada uno pues tiene un papel, ¿no? En la sociedad. Unos son creyentes, otros no. La verdad, yo veo cierta dificultad a la hora de compaginar, ¿no? A los que son católicos en la España actual, ¿eh? En la España actual tenemos un tremendo problema de anticatolicismo, que es lo mismo que la leyenda negra, por así decir. Bueno, por lo menos tiene las mismas raíces, ¿verdad? No en vano, el Imperio Español fue un imperio católico, ¿no? Un imperio católico y ahora mismo pues ese catolicismo pues está absolutamente denostado. Entonces, a algunos que no se consideran católicos y sin embargo consideran que España tuvo un papel fundamental, ¿no? En la historia universal, quizá no se llevarían muy bien, ¿no? Con los que sí que son católicos de cara a este ambiente, ¿no? Vamos a decir, anticlerical y ateo que tenemos Es que muchas veces relativista en España. ese ambiente que vienes tú es resultado no solamente del mensaje negro legendario por la vertiente protestante, malentendida, sino también por la vertiente francesa, Es atea. laica. O sea, la admiración por la República Francesa tiene ese elemento muchas veces anticatólico. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí la cuestión es de trabajar juntos, buscar puntos de un mínimo común denominador para avanzar. Y obviamente esto no se podrá hacer si no están todos, si no estamos todos, tiene que ser transversal. Eso no, eso dice para reconocer de dónde venimos y cuál es la razón, digamos, de una de las ideas fuerza de la leyenda negra, que se traduce en muchos aspectos, bueno, desde la razón por la que son pobres los países hispanoamericanos y España, con Max Weber, leyendo a Max Weber, pasando por el rol de la Iglesia que evitaba, impedía que la gente leyese, etcétera, etcétera. Bueno, hay un discurso negro legendario anticatólico que abarca muchos aspectos de la sociedad: educación, economía, relaciones entre la tolerancia, la famosa tolerancia. Entonces, ahí va, estoy contigo de acuerdo que eso será uno de los grandes obstáculos que habrá digamos, que abordar y buscar una solución. Claro, Como compaginamos gente que viene de un horizonte tan diferente. Pero yo creo que se están dando pasos. La verdad es que la prueba es que en este movimiento hay un abanico cuando te entras ves, digamos, algunos de los ponentes o algunos de los portavoces oficiales, extraoficiales, oficiosos del discurso contra la leyenda negra, y gente muy diversa, digamos, con ideas religiosas y filosóficas muy diferentes. Y es una de las ideas que pongo en la conclusión. Esto tiene que ser transversal. Y ahí está una de las dificultades que tenemos en el proyecto. una de las ideas que yo creo que podías desarrollar ahora, ¿no? Aunque ya lo hemos mencionado, ¿no? El origen de la leyenda negra tiene que ver con estos países, ¿no? Que estuvieron a la sombra del Imperio Español y que tú mencionas muchas veces y creo que de una forma, pues, neológica, porque parece que yo creo que no había oído antes nunca esta forma de expresar triángulo de la modernidad. Había oído otros muchos triángulos. La verdad es que la tríada siempre es una idea muy importante, ¿no? De cara a desarrollar pues ideas y hacer filosofía. Y en este caso, esta tríada fue fundamental pues para desarrollar esta leyenda negra. ¿Podrías hablarme un poco más de lo que consideras de esa relevancia que tuvo y que tiene todavía el triángulo de la Sí. modernidad?
Pues bueno, cuando hablo de triángulo de la modernidad me refiero un poco a juego con París, digamos, con el triángulo que forma París, Londres y por extensión Washington y Berlín. Como países que por diferentes razones en los últimos 400 años han sido muñidores del Occidente, lo que conocemos hoy Occidente, no solamente en Europa, pero sino también sus extensiones en América, incluso en Asia, Oceanía. Principalmente empezamos con el racionalismo francés, con la Revolución Francesa, el modelo de Estado, digamos, la influencia que ha tenido Francia desde la Revolución Francesa y después con Napoleón, llevando la idea de nación a toda Europa y después eso es muy interesante porque cuando hubo la balcanización del Imperio Español y hubo la secesión de lo que son hoy las repúblicas hispanoamericanas, miraban siempre a Francia y su idea es ser como Francia, que es una de las razones también que podremos después elaborar de los grandes problemas que han tenido al intentar aplicar un modelo ajeno a su tradición. Después tenemos el Reino Unido, no solamente con el empirismo inglés, sino también como decimos, economicismo y el utilitarismo. Obviamente, no solamente Inglaterra fue, bueno, la Gran Bretaña, el famoso imperio del mapa rosa que cubría un 25% del país. Obviamente, su modelo económico era el triunfante. Después los Estados Unidos recogieron el testigo. Y después tenemos Berlín, con el idealismo alemán, que han sido fundamental para comprender Europa. Eso, digamos, esos tres países, como dije anteriormente, a lo largo de su historia, han tenido siempre numerosos conflictos con la monarquía hispánica. No hablamos, bueno, empecé refiriéndome a Lutero y todas las guerras de religión y la participación que tuvo España en esas guerras de religión. Después nos movemos a Francia, que es no solamente con las guerras de religión en Francia, con la famosa frase de París bien vale una misa, sino también después con Luis XIV, con su obsesión por acabar con el imperio de los Habsburgo, que para ellos era el imperio de los Habsburgo porque estaba la parte austriaca y la parte española, pero esa fue su obsesión y el ejemplo fue que consiguió imponer su nieto en el trono español. Añadimos eso, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica, con lo que supuso. España era el oscurantismo, España era la España negra, y bueno, y cuando hablas un poco, comprendes la lógica de la invasión napoleónica, más o menos nos vinieron a salvar, con esa lógica de que venimos a traer la civilización. Y para acabar, hablamos con el Reino Unido, bueno, Inglaterra, que después fue el Reino Unido, pero Inglaterra con las famosas guerras de religión, otra vez volvemos a lo mismo, guerras de religión, el anglicanismo, Enrique VIII, Isabel I, el mito de la Armada Invencible para ellos, y después hubo digamos, la transferencia a la costa este de los Estados Unidos, que en tu magnífico libro ¿Son los Estados Unidos un país racista? Lo explicas muy bien. Cómo, digamos, la matriz de los Estados Unidos que conocemos hasta ahora, no sé si en el futuro será la misma, es una matriz que viene de Inglaterra, blanca, anglosajona y protestante, donde el elemento anticatólico es fundamental, el elemento racial es fundamental y eso nos lleva esa famosa, bueno, esa discusión que empieza a salir ahora de cómo la España y la Inglaterra, esa lucha que han tenido durante 500 años se lleva al continente americano entre la Nueva España y la Nueva Inglaterra. Y entonces eso hace que ese sustrato antihispano esté presente en Estados Unidos. Está cambiando, eso es verdad, pero sigue todavía presente en muchos de los contenidos audiovisuales, que digamos es un poquitín lo que ha alimentado intelectualmente a millones de personas en los últimos 50 años. Entonces, si te fijas, el triángulo de la modernidad no solo, digamos, presenta la leyenda negra desde el punto de vista académico, intelectual, sino también desde el punto de vista popular. Pues si me permites hacerte un pequeño apunte, ¿no? Has mencionado, ¿no? A los WASP, ¿verdad? A estos blancos protestantes, ¿no? Anglosajones que están, pues, controlando la política de Estados Unidos desde que se formó, ¿verdad? Como has mencionado en mi libro, ¿no? Es Estados Unidos un país racista. Y quería hacer un pequeño apunte, porque este triángulo de la modernidad
tienen en común que todos son germanos, todos son germanos. Bueno, Los sí, bueno, alemanes, Francia, bueno, son- no, Francia, bueno, algunos, los francos Francia son sigue, germanos. sí, bueno, Francia no se llama Galia, se llama Francia por los francos, entonces Exactamente. ese elemento está todo, está ahí y siempre Francia estuvo en esa Tiene un, ambivalencia Sí, entre tiene un latino. matiz, sí, tiene un matiz un tanto distinto, ¿no? Pero también hubo mucho protestantismo en Francia, por ejemplo, cosa que también eran protestantes los ingleses y los alemanes. Nada menos las guerras de religión en Francia, pues tienen que ver Correcto, con los católicos frente a los hugonotes, ¿no? O sea sí. que el protestantismo también es una característica, pues, de este triángulo de la modernidad, ¿verdad? Nos hemos dejado unos cuantos países por ahí también muy importantes, ¿no? Enemigos de España y fomentadores de la leyenda negra, pero bueno, nos ceñimos a tu triángulo, que me parece una idea pues muy potente, ¿no? De la modernidad. Todos estos van a tener una idea de hombre, y luego me comentas a ver qué te parece lo que te estoy diciendo. Una idea de hombre que se opone, ¿no? A la idea de hombre que estaba impresa en el ideario del imperialismo español, ¿no? Por, el imperialismo español tenía el catolicismo como ideología, por así decir, ¿no? La visión del hombre que tenía el catolicismo. Y durante muchos años se mantuvo, mientras que a partir de cierto momento, antes de la Ilustración, ¿verdad? Con el racionalismo, vamos a decir, y con el mismo protestantismo, la idea de hombre va a ser totalmente distinta. La idea de hombre de esta gente va a ser la idea de individuo, la idea de individuo, fomentar al individuo, poniéndolo por encima de lo que podríamos decir que es una idea de individuo en común, ¿no? Que estaba implícita, ¿no? En el modo de entender cómo se tiene que organizar el mundo por los españoles y cómo tiene que ser el propio hombre, ¿verdad? Bueno, no sé qué te parece esto Sí, que te bueno, estoy diciendo. muy interesante porque podemos un poco abordar diferentes aspectos. La idea de comunidad frente a la idea de sociedad, que, que, que presenta dos tipos de hombre muy diferentes. La comunidad como algo orgánico, como unas obligaciones respecto al otro, y después la sociedad como una sociedad en la que se puede romper en cualquier momento. Y eso genera, bueno, sentimiento de libertad falso porque al fin y al cabo somos seres sociales. Entonces esa idea de comunidad es muy importante. Y estamos viendo hoy en día cómo esa idea llevada al extremo del individualismo y de la sociedad como frente a la comunidad nos está llevando a unas derivas bastante peligrosas. Otro aspecto importante es, como decías tú, el concepto del ser humano católico basado en la dignidad del hombre por Jesucristo, bueno, toda la cuestión de la encarnación y como todos somos dignos. Tenemos una dignidad, que eso fue una de las ideas fuerza del proceso de hispanización de América, frente al concepto del pueblo elegido, es decir, no todos son eh, van a ser salvos. Intuyo que va por ahí ese concepto de predestinación y de réprobos y es el otro, los salvos. Ahí hay unos predestinados y réprobos. Y entonces en una lectura, digamos, extremista y talibana del Antiguo Testamento, algunas sectas protestantes se consideraban como el pueblo elegido. Lo mencionas en tu libro, son los Estados Unidos un país racista, como los puritanos se consideraban el nuevo pueblo elegido, que tenían que fundar la Nueva Jerusalén. Esa idea de la Nueva Jerusalén es muy potente en los Estados Unidos. Y por lo tanto, si llegamos a esa interpretación al paso siguiente, si tú eres el pueblo elegido, ¿quién tienes enfrente? Son los cananeos, los nuevos cananeos y por tanto los nuevos filisteos. Y por tanto tienes derecho a, bueno, pues Machacarlo, sí. acabar con ellos. Y Exactamente. eso también se veía también muy interesante en la Sudáfrica de la apartheid, donde la minoría Boer, que eran calvinistas de Holanda y hugonotes franceses, hacían esa misma interpretación. Entonces vemos cómo son dos conceptos del ser humano antagónicos. Es, Y la es- prueba es el mestizaje. ajá. Obviamente, sí, sí, adelante, No, adelante. porque estás introduciendo, yo creo que son una idea fundamental en el materialismo filosófico, que es la de la forma de imperio que tenía España frente a estos otros imperialismos que estás señalando, que estamos señalando, ¿no? Que es la idea de un imperio generador. Hombre, no vamos a decir que España solo generó, ¿no? Generó civilización,
también eh, conquistó, depredó, pero desde luego que no es lo mismo que sucedió pues, en los lugares que acabas de mencionar o en otros muchos, como Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Y otros lugares donde llegaron estos imperialismos, que fueron a depredar. Exacto. Podríamos decir que ahora mismo Estados Unidos es un país que de entrada, como muy bien has señalado, empezó depredando, acabando con la vida de todos los que habitaban el sitio porque los consideraban como animales Desde y un punto de vista no es moral este juicio, es un juicio que ellos, desde, si nos ponemos en la mentalidad del siglo XVII y XVIII, para ellos estaban convencidos de que no eran personas, sí, 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 eran exacto. sin juicio moral, es únicamente entendiendo cómo pensaban. Sí, Y además el positivismo que se desarrolla en la Europa del siglo XIX luego les va a dar razones desde una ciencia que no es ciencia porque es la adecuación de la ciencia a esos intereses ideológicos, vamos a decir pseudociencia, ¿no? La pseudociencia del darwinismo social que hizo que la raza superior, ¿no? Que era la de estos anglosajones que vivían en Estados Unidos, pues pudieran acabar con la vida pues, de esos mismos que habían acabado 200 años antes, ¿no? ¿Verdad? Cuando entraron allí, o más de 200. Lo mismo que hicieron los alemanes a mediados del siglo XX, ¿verdad? Con los que no eran arios, ¿no? Es el sí, mismo mecanismo ideológico, ¿verdad? Que totalmente. deriva de un desarrollo científico, pero trasnochado, por así decir, ¿no? La pseudociencia que surge, pues de la biología en este caso concreto, ¿verdad? Y Sí. que lleva arrima al ascua a su sardina, los seguidores de Darwin, como fue su primo, ahora no me, caramba, no me sale ahora el nombre del padre de la eugenesia. Ya me vendrá a la cabeza. Tienen que leer tu libro, José Chu, tienen que leer tu Esto libro. sí, sí, ya lo he escrito hace tiempo que se me olvidan hasta los protagonistas. Pero ahora que saques Galton, el Galton, señor Galton, ¿verdad? ahora que Tantos sacas otros. la diferencia entre imperio generador y imperio depredador, yo creo que es Eso muy es lo que interesante. quería que Sí, comentaras, que desarrollaras quería un un poco la poco idea. también sacar a colación un tema un término que lo menciono en una de las medidas cuando hablo de generar un campo léxico, introducir en el vocabulario cotidiano el término de hispanización. Tenemos la helenización con Alejandro Magno, la romanización con el Imperio Romano y tenemos la hispanización, que es un proceso civilizatorio que obviamente incluye en ese proceso conquista, uso de la violencia, pero es solamente una parte, no es el todo. Y lo que vemos aquí en este discurso negro legendario es que se coge el todo por la parte. Entonces solo se habla de la violencia, la conquista, las batallas, obviando obviamente que Cortés y Pizarro tuvieron que tener la ayuda de poblaciones locales, si no sería imposible conquistar dos imperios. Pero a pesar de eso se insiste en la violencia, en las matanzas, etcétera, etcétera. Pero se pone de lado todo lo que supone el proceso civilizatorio. Exacto. Entonces, ese discurso, ese argumento de que España es la heredera de Roma, yo creo que es verdad en el sentido, viendo cómo Alejandro Magno fundaba ciudades con la idea que gracias a las ciudades el ser humano es libre, etcétera, etcétera, cómo Roma hacía lo mismo, pero bueno, mejorándolo, y cómo España lo llevaba a un nivel superior, porque había el elemento teológico también. O sea, si te fijas en el proceso de hispanización, que no hablo de conquista, porque la conquista es una parte del todo. La hispanización incluye la conquista y muchos otros elementos, como puede ser preocuparse por el cuerpo físico, o sea, el cuerpo de los indios a través de hospitales, a través de las mejoras de la producción agrícola, a través de la construcción de caminos, de puentes, digamos, la perspectiva intelectual a través de colegios y universidades y el aspecto espiritual a través de la construcción de catedrales e iglesias. Entonces vemos cómo desde la perspectiva de la época se trataba a las tribus indias que se encontraron en la España prehispánica de una manera global. Ujú. Perspectiva, o sea, aspecto biológico, físico, intelectual y espiritual. Y por eso incido en el término de hispanización, que es un término Ajá. que debíamos popularizar.
Sí, me parecen bastante acertado. Y bueno, aunque dejas un poco de lado, bueno, no es que lo dejes de lado, no, es el tema de lo generador de esa hispanización, ¿verdad? España fue un imperio generador, como tú muy bien has dicho, Roma y el imperio de Alejandro Magno, ¿verdad? Todo esto lo cuenta también Gustavo Bueno en España frente a Europa. Y una consideración que yo creo que podemos hacer también es que los imperios generadores y imperios depredadores no son lugares estancos, ¿no? No son Correcto, cosas dicotomizadas. Podríamos decir ahora mismo, lo que pasa es que Estados Unidos es el imperio universal ahora mismo desde hace muy poco tiempo y se puede decir que también está generando, no generándose. solo ha depredado. Incluso la Unión Soviética, que solo duró pues unos 50 años, ¿no? Pues bueno, 50, sí, 50 años, desde el 17 hasta el 70, ¿no? Pues también generó pues mucha civilización en lugares donde se vivía pues casi en la edad, bueno, en el paleolítico, por así decir. Yo tengo conocidos, ¿no? Pues que han estado, y también he conocido gente de allí, en las distintas repúblicas soviéticas, asiáticas, y estos no quieren denostar a la Unión Soviética, como pasa con Ucrania ahora mismo, ¿eh? Sí, Se sienten absolutamente agradecidos. ¿Por qué? Pues porque lo sacaron pues, de la barbarie, ¿eh? De la auténtica barbarie, ¿no? Les hicieron aprender ruso y les dieron industrialización, ¿no? Entonces, claro que la URSS también fue un imperio generador en algunos aspectos, en muchos aspectos. Podríamos decir que la URSS lo fue, que estuviera errada en la ideología porque no podía llegar a ese fin que se proponían, ¿no? Que era el final de la historia y la paz universal, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no fuera positivo muchas de las cosas que hicieron, bueno, y otras muchas que pues no, tampoco fueron tanto. no, No, pero no vamos a no, entrar por ahí. no entro en eso, no, Vamos no, a porque es un a lo tema, del imperio. es la idea de imperio, sí, la imperio Sí, de imperio generador y depredador, que todos han tenido los dos aspectos, generador y comprendo, sí. generador, han sido generadores y depredadores, uno una medida mayor que otros. Eso también es una cuestión subjetiva. Me imagino que habrá gente que considerará el imperio español más depredador que generador, y a la inversa, Eso es gente que leyenda negra. considere. ¿Eh? Que considerar eso es Sí, leyenda negra. ¿Eh? y después al imperio británico como generador más que depredador. Y ha habido un tuit de Elon Musk, en fin, yo pienso que fue ayer o antes de ayer, diciendo algo así como que el Imperio Británico fue una fuerza del bien porque luchó contra la esclavitud. Ya es un tema muy polémico, pero te quiero decir cómo ese concepto de imperio generador y depredador cambia en función desde la perspectiva que lo veas. Sí, pero esos son Y argumentos que hay que destruir, porque cuando quieren que no haya esclavitud es porque les interesa tener asalariados. Vamos, sí, bueno, que exacto. es tremendo, ¿no? Hace falta echarle narices, ¿no? Para Pero defender. bueno, es un concepto, bueno, es muy interesante como en el Reino Unido ahora, debido a, bueno, el empuje del wokismo, se está generando una linda negra. Hay unos debates enormes en el Reino Unido de cómo se debe enseñar la historia. Entonces, el wokismo ha entrado con mucha fuerza, primordialmente por la conexión con los Estados Unidos, la conexión idiomática, los contenidos audiovisuales que vienen de los Estados Unidos, entre otras cosas. Y en el propio Reino Unido hay un rechazo, hay movimientos diciendo que no es así. Entonces ellos consideran que el Imperio Británico ha sido una fuerza positiva en la historia. Es un tema Bueno, muy polémico, pero lo que quiero decirte es cómo ellos generan sus propios anticuerpos. sí, sí, entendido. Ahí es lo que me interesa a mí. Ajá. No me interesa si es verdad o sea, no lo que me interesa es cómo la propia sociedad británica genera sus anticuerpos Sí, para hacer frente a ese discurso, que es su sí, propia leyenda negra. Se sí, está generando su propia leyenda negra y lo mismo, sigue el mismo, digamos, eh, patrón que indico aquí. Educación, medios de comunicación, arte y cultura, instituciones y sociedad civil. Pero ahí hay gente todavía que resiste. Entonces, es bueno. interesante de ver cómo no todos compran la mercancía de la leyenda negra. Bueno, podríamos seguir por aquí bastante porque además has suscitado una serie de cosas, pero bueno, para ir cerrando, te voy a hacer Sí, una última pregunta, ¿eh? Que a ver por dónde me sales, porque yo creo que es la pregunta clave, ¿no? Porque es la que tiene que ver con el título.
¿eh? ¿Cuándo va a poder darse el jaque mate? ¿Tú consideras que va a haber un momento concreto a lo largo del tiempo donde se pueda dar realmente jaque mate a esta leyenda negra? Y entonces que en general el personal, ¿no?, que vive en este mundo globalizado tenga una idea de lo que fue España diferente. A ver, ¿cuándo es ese jaque mate? Bueno, no va a ser hoy ni mañana, porque obviamente lo que se lleva 500 años, no digamos, de discurso negro legendario, lleva 500 años en muchos países, o sea, cubre el espacio y el tiempo, no va a ser posible hacerlo ni hoy ni mañana, en el futuro. Yo la idea del libro es trabajar para las generaciones futuras. Esto es una lucha, es un maratón, es una carrera de fondo. Y si se consigue, digamos, ganar el control de estas 5 áreas, educación, medios de comunicación, arte y cultura, instituciones políticas y sociedad civil, es perfectamente posible. No solamente en España, sino también muy interesante en Estados Unidos, con el proceso que también lo abordas en tu libro, de hispanización de los Estados Unidos. Es decir, por eso la leyenda negra tiene esa, digamos, yo creo que hoy en día, a pesar de 500 años, tiene esa vigencia, no solamente por lo que dice los dirigentes Claudia y AMLO en México, sino también por cómo se puede utilizar como arma en los Estados Unidos en ese proceso de hispanización de los Estados Unidos y cómo se ve muchos contenidos audiovisuales. Por tanto, la lucha está ahí, se puede perfectamente cambiar. Es decir, las sociedades cambian para bien o para mal. Los usos y costumbres cambian y para mí la clave es controlar esas 5 áreas, donde se crea conciencia en la sociedad. No sé cuándo será, pero yo creo que se puede acelerar el proceso. No solamente con ese proceso, la lucha desde abajo a arriba, sino también con una de las medidas que destaco especialmente en el libro, es la creación de unas élites hispanas. Es fundamental que de una manera o de otra, aquí en Europa o allí en América, se creen unos centros de excelencia educativos donde salga la futura dirigencia educada en nuestra tradición. Y por tanto, cuando lleguen a puestos de responsabilidad, tanto al sector público como privado, los planes y proyectos y programas que lleven a cabo tengan en cuenta lo importante que es luchar contra la leyenda negra. Entonces, se puede perfectamente dar la vuelta a la tortilla. La cuestión es poner los medios. Y obviamente no hablo de 2 o 3 años, hablo de décadas, pero perfectamente se puede hacer. Bueno, pues David, yo te considero un compañero de lucha, un compañero de lucha y además no somos solo dos, sino que tenemos otros muchos, incluso sin conocernos, ¿verdad? Compañeros en esta lucha. Cada vez somos más, cada vez Yo, somos más. y quiero, sobre todo, para terminar, expresar algo que yo creo que tiene tu libro, que está en ti, que es el que lo ha escrito y que no he reconocido en otros textos, que yo creo considero que es el cierto optimismo, pues que contagia, cierto optimismo que contagia y que puede llegar a contagiar a mucha gente. Espero que sí, de verdad. Cuando he leído textos de los autores que mencionaba al principio, desde luego que son contundentes, fuertes, animan también, ¿no?, a que la gente se percate, ¿no?, de la situación en la que España está, porque es una situación en la que nos ha situado la leyenda negra, quieres o no, ¿eh? Es una situación bochornosa, ¿no?, de estar autoflagelándonos nosotros mismos. Bueno, pues este optimismo, a ver si Sí, consigues que se contamine, el es personal. que yo creo que el libro lo que aporta es que no es un libro de diagnóstico, es un libro de terapia. Entonces, obviamente, al proponer una solución hay una actitud positiva, es decir, si no se cree en la solución, no se propondría. Entonces, yo creo que es muy, muy importante considerar que espero que haya más libros de terapia proponiendo cómo se puede luchar contra la leyenda negra. Hasta ahora hemos tenido magníficos y muchísimos libros explicando qué es la leyenda negra, quién la ha promovido, por qué se ha promovido, dónde, cuándo, pero faltaba el cómo se puede luchar contra la leyenda negra. Yo creo que es digamos, el aporte que quiero hacer a este combate cultural, que va a base de combate cultural, ya incluso de civilización, porque hemos visto en la conversación cómo la historia marca unas líneas
en las que tenemos que seguir porque venimos de una historia en unas circunstancias concretas y lo que decía antes, la lucha de 500 años entre España e Inglaterra se ve otra vez de una cierta manera actualizada entre la Nueva España y la Nueva Inglaterra. Entonces, ese pozo de la historia es fundamental tenerlo en cuenta. Pues muy bien, yo creo que ya con esto que acabas de decir podemos dar por Sí, y finalizado. quería decir ya únicamente que me podéis seguir tengo en Instagram la cuenta donde estamos creando una comunidad alrededor del libro, donde cada vez se apunta más gente. El libro se puede encontrar no solamente en Amazon, Ah, claro, claro. hay tapa dura, tapa blanda y sobre todo la versión electrónica, que yo creo que eso puede, digamos, a muchos de tus seguidores en Hispanoamérica que a lo mejor no pueden comprarlo o recibirlo en versión física, lo pueden comprar en versión electrónica. Ajá. Y también después el Rincón de Pensar también es una biblioteca donde la gente lo puede, una librería, perdón, donde la gente lo puede encontrar. Pues muy bien, Entonces, eso es. está ahí y bueno, y invitar a tus seguidores a que lean el libro y me pueden encontrar, tengo el email en la contraportada donde ellos me pueden contactar. Ahí está, en la contraportada. Este es el libro de David. Animamos a todos nuestros eh, televidentes a que se hagan con él y que se animen tanto como el autor está animado para solucionar este grave problema que tenemos los españoles. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, David, por estar en Teatro Crítico y hasta que podamos vernos, si no es aquí, en otro lugar. En otro momento. Muy bien, pues saludo también, me despido de tu audiencia y nada, seguir, como digo en el libro, levántate y lucha ya. Buenas Venga, noches. Adiós. adiós a todos. Bueno, ya está aquí Ya Iván. está, ¿no? Vale. Hemos terminado, Iván. El Levántate y lucha ya quedó muy tiempos nuevos, tiempos Es salvajes. que es de este libro, está en el libro, es que tengo el libro, acabo con ello. Ah, O sea bien, que, bien, bueno, bien. tú eres asturiano y tú coges La el segundo referencia. Al vuelo, al significado. vuelo. Claro, claro, es que además soy fanático de los ilegales. Yo también, pero lo de levántate y lucha ya es que leí, yo de pequeño, bueno, me cuento Joséchu, yo soy de Gijón y ahí los ilegales era el pedazo, el grupo por antonomasia en Gijón, bueno, en Asturias. Entonces hay una canción que se dice Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, de los Ajá. años 80, y que tiene un parágrafo que yo creo que retrata muy bien lo que quiero conseguir con el libro. Dice, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Yo creo que me acabará Jorge Martínez pidiendo copyrights por esto, pero yo creo que retrata muy bien el espíritu del libro, lo que quiero transmitir con el libro. Esto te lo pone Iván luego en blanco y negro, ¿eh? Que no Sí. Bueno, estuve a punto, quería terminar la entrevista leyendo esta estrofa, pero me pareció un poco demasiado. Pero bueno. Va a salir, ya te lo Venga, digo. pues léela. Bueno, léela, vale. por favor.